Bienvenido al culto de la Iglesia La Vida de Cristo. Hoy estamos felices que haya venido nueva esta semana nueva. Así que todos los creyentes decimos bienvenidos a todos los que están en la plataforma EMI a través del mensaje en Facebook. Bienvenidos que podamos recibir juntos la palabra de vida que Dios nos ha preparado esta semana. Iglesia, hoy leímos San Juan capítulo 16. Según la historia bíblica de Auso del capítulo 16, este era el último mensaje que Cristo napiu hizo esa pingana naedido. Sabemos que Cristo iba a ser entregado, iba a morir. Este era el último mensaje. Eso no era cualquier cosa que iba a hablar nuestro Señor Jesucristo. Era un mensaje importante para los discípulos. Y en este capítulo de Auso desde el capítulo versículo 1, habla de algo muy importante para cada uno de nosotros. Y es un del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Y vi que la web y vi que la iglesia Marbella Velaragi Binsa di Cuergue. El título del mensaje para esta semana, por eso es el discípulo y el poder del Espíritu Santo. Los discípulos no pueden tener una vida propia. No olvidemos que el que nos salvó fue Cristo. Y nos dio la promesa de este Consolador. Cada discípulo debe entender primero lo más valioso. Y que ¿quiénes son aquellos que pueden recibir el Espíritu Santo? ¿Quiénes son aquellos que pueden disfrutar de la obra del Espíritu Santo? La Biblia dice que los salvos. Abono les mala. A mí migan eso. Soy solidible ese nana malaki. Sobre a mí migan. Por eso en la introducción del mensaje de hoy, por favor, no olvidemos que el deseo de Dios no ha cambiado. La época puede cambiar, los años pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Pero el deseo de Dios continúa. Primero, el deseo de Dios, dice la Biblia, es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que el deseo de Dios es cada uno de los que están aquí sentados sean salvos. Cada uno de los que escuchan en la plataforma conozcan la verdad. El deseo de Dios no solamente que venga a la iglesia. Iglesia se nana, no está mal. No está mal que ayune. No está mal que haga vigilia. Usted puede vivir bien, puede tener buen vestido, puede portarse bien. Tal vez usted tenga una buena vida de ética y moral. Tal vez usted tenga una buena familia, un buen trabajo. Está bien. Pero el deseo de Dios no es esto. Es que usted sea salvo. Y conozca la verdad. Y la verdad es Cristo. Amarga Dios sobre Pablo Gallego. Entonces el segundo deseo, ¿cuál será? Es que la iglesia se levante como discípulos. Mateo 28 sobre vayan a los campos y levanten discípulos. Por eso, en cada iglesia, en cada campo, se necesita un discípulo. Pero, ¿qué es un discípulo, amar David? La Biblia enseña que Cristo levantó a 12 discípulos. Esa pinga. ¿Y por qué los levantó? La Biblia dice porque Él quiso. La Biblia dice que para estar junto con ellos. Y la Biblia dice para enviarlos a predicar. El discípulo es diferente. El discípulo no es como la multitud. La multitud busca panes y peces. Iban Gunno dive, iban Gobo dive, iban Morio dive. Esa es la multitud. El discípulo busca el deseo de Dios. Anhela el deseo de Dios. Camina en el deseo de Dios. Por eso, discípulos de mí, Simala, a los que vinieron al culto, el deseo de Dios es que todos sean salvos. En mi trabajo, que todos sean salvos. En la universidad, en mi hogar, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
El deseo de Dios es que se levanten discípulos en todos los campos. Así que iglesia, a la luz de Cristo, hermanos Maran Marnonique, toda la iglesia en un corazón, han marcado el socueño, tenemos que ir al deseo de Dios. Amar a alguien en Anerguer. Todos con un corazón caminando hacia esta dirección. Ese es el plan de Dios. Ese es el deseo de Dios para esta época. Ama Namastaque. Que todos conozcan el Evangelio. Amén. Por eso cada creyente que está aquí, cada discípulo que está aquí, no ni que culto se da. Aquellos que nos escuchan en la plataforma, cada discípulo debe entender por qué decimos solo. Y dígale al mar suma que un milagro. Esto no es un término nuevo. Eso no es una palabra que viene de algún país o algún seminario o alguna denominación de Orsumaimalaki. Esta palabra solo tiene un solo significado y viene aquí, hermanos. ¿Quiere que se lo demuestre? La Biblia lo dice. ¿Por qué hablamos primero solo Evangelio? ¿Por qué decimos solo Cristo? Porque la Biblia misma lo dice. Primer texto que pude ver aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios dijo de la simiente de la mujer. Hombre, si tú le guardo en Danicol. Soy y tú le guardo, No dice 2, 3, dice de la simiente vendrá el que dirá la cabeza de la serpiente. Por eso se unirá. Eso es solo buena. ¿Y por qué decimos solo el Evangelio? Porque solamente tiene que leer Juan capítulo 1. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículos 14 y 15. El mismo apóstol Juan dio a ganar más. San Juan capítulo 1, versículo 14 y 15 dice de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tú le guardas en su maina. Buena dice ay de nonique. Y la Biblia dice, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras versiones dice, gloria como del único Hijo, lleno de gracia. Dios no mandó a 2 hijos, Dios mandó a uno. Tú le guardo en barmiza, en un lugar buena barmiza eso, el unigénito del Padre. Eso es solo. Por eso no hay otra respuesta para el creyente, para el ser humano. Y mira lo que dice el versículo 29, capítulo 1. He dicho más del capítulo 1 viene. Versículo 29 dice la Biblia, el mismo Juan el Bautista sobre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es solamente una persona. Tú le bauduma da marga, tú le guardas en la barniza. Emachisumna de eso. ¿Por qué es solo el Evangelio? Porque el apóstol Juan Narmainagu, el mismo Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy, no dijo somos, Anne María, dijo yo soy el camino. Amén. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El mismo apóstol Pedro después dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, el mismo apóstol Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Todavía un milagro en la cruz kine anmarular burguisa y soisa bergusie. El único que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Por eso, iglesia, la luz de Cristo tiene que ir a solo Evangelio. El apóstol Lucas escribe y dice, no se gocen, merve marhuelgues y los demonios se sujetan, ni a saila de la vela de gango y perugumadio. Está bien, gócense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿cuál es la respuesta? Es Jesucristo. ¿Por qué los discípulos ahora debemos entender por qué solo el reino de Dios?
Y viga la baudum madere y daimaipi, vela vela daimar, egidin sana y guergue. Porque el mismo Cristo lo dijo, discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice que Cristo mismo lo dijo por 40 días, y mar baike su maisa sule. Y buki ganar su maisa, el reino de Dios. Solo el reino de Dios puede quebrar el reino de la oscuridad. Ni asai la vida que buenakan. Kangwe misoku, aundun marene y daimaipi, sunawe ni asai le kangwe pisque. Emarga huese managi su esursi. Oren por sus hogares. Oren por su familia. Señor, establece tu reino en mi hogar. ¿Por qué, pastor? Porque debe ser nuestro título de oración. Mateo 6:33, Cristo mismo lo dijo. Buscad primeramente el reino de Dios. Eso que el discípulo es solo el evangelio, solo el reino de Dios. Pero más adelante, en Romanos capítulo 14, versículo 17, la semana pasada, que el reino de Dios no es comida, no es bebida. No es obra de Dios, es normal. Las personas con mucho dinero tienen su refrigeradora llena. Eso no es obra de Dios, eso lo puede hacer el hombre. Solo el reino de Dios es lo único que puede hacer. Y no me sabe, quiebra la oscuridad, quiebra las tinieblas. Esto es el reino de Dios. Por eso al apóstol Pablo Soiza, el reino de Dios no es comida, no es bebida, es gozo y paz en el espíritu. Por eso, discípulos, solo el reino. ¿Quiénes pueden pedir el reino de Dios? ¿Quiénes pueden disfrutar el reino de Dios? Los que son ciudadanos del reino. Los que son ciudadanos del reino. Filipenses 3:20. Aquellos que han conocido la salvación. Entonces nosotros podemos orar para que el reino se establezca. Señor, establece tu reino en mí, establece tu reino en mi hogar, en mis negocios, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en nuestra comunidad. Aún se me bótele, bárbaro. Nuestra iglesia tiene que alumbrar solo la luz de Cristo. Amén. Y marval cual lo que hay maroga hecha, cual lo que hoga dele, adi bayo suli. La luz de Cristo es la única luz que quiebra la oscuridad. Discípulos, solo el evangelio, solo el reino de Dios. El título del mensaje de hoy es que el discípulo debe disfrutar de solo el Espíritu Santo. Amar baudum madan marabonoles baudum madan marega purba kangwe dan marega unsa. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, iglesia. Tenemos el espíritu que proviene de Dios. De uso de 1 Corintios capítulo 2. Por eso, necesitamos tres cosas. Los discípulos que son solo el poder del Espíritu Santo. Y marsoy bagin sergeve. Primero, la guía del Espíritu Santo. El discípulo, el Hijo de Dios, el salvo, meriemalo, por favor, y nunca lo olviden, el salvo, abonolesa, el Hijo de Dios, el que conoció a Jesucristo, nunca más estará solo. Pardi pisar wala wembe gudigo sul. Biani benactive, biane peburse benade sogele. Nunca más estará solo el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. ¿Por qué necesitamos recibir la guía del Espíritu Santo, pastor? Porque es obvio. Las personas que reciben la guía del Espíritu Santo, la razón principal es porque son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos tiene que guiar. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ega sogena, toda amar iglesia senana ye, toda amar moroguas ye,
tu amar mi kuasun may mala, tu amar es un vaso de paramala, tu amar muchura tursamaye, pamuye, yo soy nadie caramba. No dice eso. Dice, a todos aquellos que creen en su Cristo y creen en su nombre, son llamados hijos de Dios. ¿A qué hijos de Dios? Por eso es obvio que el Espíritu Santo ve y te guíe. En 1 Corintios 3:16 hay algo grave en la iglesia. Sinceramente es grave en la iglesia. En 1 Corintios 3:16 el apóstol Pablo dice esa. ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no lo entienden? El Espíritu Santo vive en ustedes. Por eso el problema del Hijo de Dios no es Satanás, ni Ari Tolesa, ni Ani Xemaye. No es Satanás, es que has olvidado tu identidad. Ese es el problema. Han olvidado quiénes somos. Han olvidado quién nos guía. Somos hijos de Dios que tenemos la morada del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 14 guine. ¿Qué dice la Biblia? Confirmando, Amardakena, del versículo 14 al versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos, Abba Padre. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que vive en mí, da testimonio de mí, de que soy su hijo. Así que es la gracia de Dios. Amén. Así que discípulos, para ser guiados por el Espíritu Santo, es fácil. Esta semana el pastor amarga Dios, es fácil la vida cristiana. La vida de fe no es complicada. Nosotros complicamos la vida de fe. La vida de fe es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es todo. Y dígale de que te va y garbule uku. Así que iglesia, ¿cuál debe ser nuestro título de oración de toda nuestra vida? ¿Cuál debería ser? Y una vela dambao sangole, wilupina zadegua. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Esta debe ser nuestra oración todos los días. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, guía mi vida. Y dígale a porque eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, está bien. Es obvio que si no eres hijo de Dios, que sufras. Es obvio que vivas preocupado. Es obvio que vivas ansioso. Es obvio. Siempre confirmo eso a los creyentes. Y siempre sigo confirmando. Yo no pregunto a los creyentes, ¿de qué iglesia tú vienes? Yo no pregunto esto ahora a los creyentes. Si desde pequeño estás en la escuela dominical, si creciste bien en la fe, si tu papá o tu mamá son líderes. Yo pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres salvo? Eso es lo que yo pregunto principalmente. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios es todo. Porque cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, así que el día de mañana que van a sus campos, vayan con la morada y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar con sus hijos siempre. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, el mismo profeta Zacarías dijo, no es con nuestro poder. No es con nuestra fuerza,
sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor. En cualquier lugar donde estemos, los hijos de Dios, que el Espíritu Santo vive en él, son testigos. Hechos 1:8. Somos testigos porque la vida del Espíritu Santo han margimado. ¿A qué hijos de Dios? Pues si el Espíritu Santo vive en ti, vive en nosotros, ese Espíritu nos guía, nos lleva, nos envía al campo. Eso como era mar campo de un bue, o al agua en barbe godisuli. En Hechos capítulo 13, versículo 4. 5 estaban orando, Emar Barceborna y la iglesia de Antioquía estaba orando. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo, apartadme, el Espíritu Santo, a Pablo y a Bernabé. Güey anda arba malo. Y la Biblia dice que en el versículo 4, capítulo 13 viene de Hechos, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Así que ustedes, iglesia, mañana, de Marnazo Calidad, su día a día, sean enviados por el Espíritu Santo. A mi trabajo, a la universidad, ya nada sóguele. El pastor Dani nunca va a poder estar todos los días con ustedes. Mañana beba, van gudina. No puedo. Ni siquiera con mi familia puedo estar todos los días. Amba familia ni que quiere van ni va gudisuli. Pero el Espíritu Santo sí. Esa es la promesa de Dios. Así que discípulos, primero no olviden. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Los discípulos cuando reciben la guía del Espíritu Santo, viene lo segundo. Naturalmente lo segundo viene. La obra del Espíritu Santo. Arbade. Audumade curva cango nica. ¿Ve marusina? Cango nica. Eso que el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente. Por favor, no olviden esto. El mundo no puede entender eso. Dígale al mundo, tú le vas a audumada cuda y marat cabezote, audumade curva ni domai arbanai. El mundo no entiende esto. Piensa de summa porque está claro en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice de esta manera. 2:12. Nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo para para margani suli, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y que nadie va a igar de wisi. Y que nadie va a igar y que banana lege de wisi. Y que nadie va a igar purbar mala. Tucuarmai. Nadie vega osa no lesa. ¿Cómo nosotros podemos conocer los misterios de Dios? Por el Espíritu Santo. Mientras que el mundo solamente conoce lo físico, lo exterior, a la iglesia, vestirse bien, bonito. Pueden leer la Biblia, pero no pueden conocer el misterio. Solo la obra del Espíritu Santo lo hace. Y dice el versículo 14, verso de la pastor dice el versículo 14, pero el hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura. No entiende esto. Y dice la Biblia, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que ¿con quién yo me puedo comunicar? Tú eres una vida no lo suma que voy a dar. Para mí mi ganebo. Para mí mi ganebo no lo suma eso. Pero no puedo conversar esto, porque el incrédulo no lo entiende. Porque no conoce el Espíritu de Dios. Por eso pregunto otra vez, ¿aquí hay hijos de Dios? Entonces el Espíritu Santo, ¿viven ustedes? ¿O ambayo? Nega bargusa. El Espíritu Santo, una vez que usted acepta a Cristo, viene completamente a su vida y comienza a obrar. Por eso, iglesia, tenemos que orar para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo y obre en nuestra vida. En capítulo 2, cuando la iglesia primitiva
esperaron, día de Darbenay Guzmala, iglesia primitiva, esperaron en el aposento alto, de Marnein, Ibacawaki, Darbenay Guzmala. La Biblia dice que estaban orando. Y la Biblia dice que un día el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fue purba gangue de ya y de no eso. Conocemos la historia, pero la historia no termina allí. El mundo que estaba allí, tú le marcas, mala me cobra cara carno ni mala, o mardina, yo izar su may maría. Pacho de su, o mardin mungo si mala, haga yo izar su muy mungo ni mala. Están borrachos, decían, no entendían. Y la Biblia dice, en capítulo 2, versículos del 14 al 36, Amara Osogo Solito. Léalo en su casa, que Pedro se levanta. El mismo Pedro, y todo, el mismo Pedro, que Bauduman Machiosulosa, el mismo Pedro que negó 3 veces a Cristo, el mismo Pedro que era de carácter fuerte, fue Pedro, el mismo Pedro que era orgulloso, el mismo Pedro, pero ahora es diferente. Desde el capítulo 2, del 14 al 36, el apóstol Pedro levanta uno de los grandes mensajes púlpitos. Tokusa, de la Biblia mamariza Pedro. Una de las grandes teologías, Pedro comienza a hablar. Pero no era su poder. Ahora dimoro sangunedi, uasovedi, digi tío sumakosuna. Era un hombre sin vulgo ni letra, pero un hombre donde la obra del Espíritu Santo empezó. Y la Biblia dice que dio un mensaje y hambre sobre el mensaje. Y la gente quedaron impactadas. Por eso la vida cristiana aprendí que no es mi poder. Bipigona ni iglesia ni que haga no. Porque yo fui bautizado porque soy un buen líder. No. La vida cristiana no es nuestro poder. Es la obra del Espíritu Santo. Urban Margimai Pali. Y en el capítulo 3, Pedro se encuentra con un cojo. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata. Hechos capítulo 3, 6 al 7. Yo no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate. La obra. Fue Purbanuel Arbade. No era Pedro, era el poder de Dios. Discípulos, por favor no tengan miedo al campo. No sean engañados por el ambiente. Aunque hoy me sienta enfermo, triste, díganme mi Gudiribe, el Espíritu Santo sigue con usted, vive en usted y obrará en usted. En capítulo 4, de Hechos capítulo 4, Cambipi, Pedro se les a Cambipi, Juan Evo, un maquenese o tochogue, o dos malas. En medio del concilio de grandes líderes, Pedro y Juan son encerrados. Y los líderes dicen, ¿quién te dio, tú Abegauisa, quién te dio la orden que hablara de Jesús? Y Eduardo, antes tenía pena, antes se escondía. ¿Quién te dio la autoridad para hablar de este nombre? Nosotros dijimos que no hablaras de esto. Y la Biblia dice, textualmente, exactamente, en capítulo 4, versículo 8, textualmente dice Sobernay, y Pedro lleno del Espíritu de Dios. Se hizo cuadra cango ni carizo, yer su maquet chulit, yer su maquet parsulit, we purba y maipali. Y David dice, y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta. Y ahí nace una de las grandes confesiones, Almarnica, que hoy confesamos en muchas iglesias. Pero esa confesión no es para escribirla en el cuaderno o en la gorra, en arma que da Biblia Guinea. Esta confesión vino sobre un discípulo lleno de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Tousuli, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Tú le das un sato buena panequine, anmarabo no le llega. Un mira Cristo. Tremendo, ¿eh? Por eso, el apóstol Pedro, Urguisa,
El apóstol Juan, Purgusa. Pero ¿quién sigue con nosotros? Todavía amarme sule marbagude. El Espíritu Santo. Por eso es solo. Aunque nadie me ayude, solo el Espíritu de Dios. Discípulos marca. Por eso, discípulos, si usted me dice, pastor, yo soy débil, pastora, no lo hago. Amén. Está bien. Mejor 9. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:7 que en este vaso de barro, mi vida, que es débil, en este vaso de barro débil, habita el poder de Dios. Ansan, napsano iniguele dutugua, iniguele, ansangine duamay, audum madekangwe. En mi debilidad, en mi dificultad, está Cristo. Habita el poder del Espíritu Santo. Por sus discípulos, hasta el día de hoy, en esta época, el Espíritu Santo sigue obrando. En los tiempos bíblicos es el mismo que está con nosotros. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, del versículo 7 al 12, la Biblia habla de un hombre llamado el procónsul. Alcalde yo Víctor de Tule de un Madi, Nui Nika, Igar Vegauque. Este procónsul conoció el Evangelio. Pero ibigala que huega de Burbabindaena, al Tule Budit Nele, Inaistanaimake. Había un brujo allí. Y este brujo, vela, pargana y daba sulit, huedule de un matauga de Burbaitogue. Y Pablo con toda autoridad, en el poder del Espíritu Santo, huegangue, piskenoniki. Y el procónsul aceptó el Evangelio. Ese es el poder. En el capítulo 16, versículo del 16 al 18, habla de una mujer, de una mujer que era adivina. Y Pablo en el camino, orando, quebró el poder de esta mujer. En el nombre de Cristo. Ese es el poder de la obra del Espíritu Santo. No era que Pablo era Pablo Sumaye, o Pablo Dokusa, Biblia Mamare. Esto no era Pablo, era el poder de Dios. En Hechos capítulo 19, versículo del 17 al 20, de los 19, este pueblo de Éfeso en Ecuador, era uno de los pueblos más idólatras. Y Tango y Mario Izar, Pauga y Maimalana. Y la Biblia dice que muchos, cuando conocieron el Evangelio, trajeron sus libros, Garda Marina, Iscana y Maimala, y quemaron sus, comenzaron a Gito no ni mala. Pero ¿qué fue eso? Fue el poder de Dios. Auduma de Gango. Todo lo que le estoy compartiendo está aquí, hermanos. No es algo mío. Pero no olviden que el mismo Jesucristo soisa. Auduman machi soisa. Y aquí yo estoy con vosotros. Ambebagudie. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Pues soisa. Por eso el mismo Espíritu Santo que obró en la iglesia primitiva, en la iglesia Antioquía, el mismo Espíritu Santo que obró en la iglesia, en la vida del apóstol Pedro, en la vida del apóstol Pablo, obra en tu vida. María Arbana Moga. Pero pregunto, ¿usted lo cree? ¿Beben o beben suli? ¿Ah? Los discípulos deben entender esta obra. Pastor, y hoy quiero concluir este segundo punto. ¿Dónde es el lugar donde Dios está obrando con mayor poder? La mayor obra del Espíritu Santo, ¿sabes dónde es? En ustedes. Yo que era un ser separado de Dios. Ambao vivangus andanikin. Anak kuito genat wega yaburba. Yo que vivía ignorante en la vida. Y el Espíritu Santo me dio la gracia.
Maganegito nonike. Por eso todos los hijos de Dios, disfruten de la obra del Espíritu Santo. Es Marbacuri. En Mateo capítulo 12, versículo 28, dice Cristo que si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, entonces ha venido el reino de Dios. Eso que va a de purba margi maile. Y vigala de que tenía sai la margi ovino son. Por el Espíritu Santo que vive en nosotros, las tinieblas se quiebran. En cada paso que va el evangelista, ore sin temor. Señor, lléname con tu poder. Guíame con tu poder del Espíritu Santo. Porque ahí está el secreto. Haga baudun man machi naso karidiru y que gasoisa. Les conviene que me vaya. A nadie le burnue de Cristo sois. ¿Por qué conviene? Porque el Espíritu Santo vendrá a ustedes. A nadie le de margiwe purba y de nonico. Cualquier arma que te margue hay de nonico y eso. Así que todos los que son hijos de Dios, todos los que han conocido a Cristo y todos los que aceptaron a Cristo en su corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a tu vida. Amén. Y Pedro puede obrar en tu vida. Tus pensamientos pueden cambiar. Tu incredulidad se quiebra. Cualquier duda se va por el Espíritu Santo. Hoy maraninda koye, ay maraninda koye, pari mariscana sábalo, porque tu poder no se puede. Amargangüe, dologua, solo es el poder de Dios. Y los hijos de Dios que han aceptado a Cristo tienen este respaldo. Y para terminar, aquellos que tienen la guía y la obra del Espíritu Santo, hay algo que va a venir naturalmente. Y vela no lo el fruto del Espíritu Santo. Paudumma de ganguet pedaino nicoe. Paudumma de ganguet san maido y ¿y cuál es el fruto para cada creyente del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto que Dios desea? ¿Sabes cuál es? El discípulo. De verdad. No puede ser cualquier cosa, es el discípulo, es el fruto. Así que mi oración, Señor, levanta discípulos. El fruto del Espíritu Santo. Discípulos que tengan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Discípulos llenos del Espíritu Santo. Como lo fue en la época bíblica. Cuando Pedro terminó de hablar, en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que el pueblo y Tonago dijeron, ay, ¿qué haremos? Así dijeron, y ya iba marzao, amar no sabao guine, y dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Pedro, para recibir la vida eterna? Y todo el poder del Espíritu Santo. Pedro no los convenció, fue el poder de Dios. Y la Biblia dice que ese día 3,000 se levantaron como discípulos. Y todo, pues soy 100,000 y pagos con la discípulos. Y esos discípulos en capítulo 2, 41 y 42 tenían un corazón. Ese es el discípulo. ¿Cuál es el corazón que tenían estos discípulos? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es el corazón de estos discípulos? La palabra, la oración, el culto, la salvación. Esto era el discípulo en esa época. Era la obra del Espíritu Santo y se levantaron el fruto que se debía levantar, los discípulos. En capítulo 2, versículos 46 y 47, mira lo que dice de los discípulos. Todos los días en las casas, todos los días en el templo, repartían el pan, discípulos. Fruto, ¿eh? Y la Biblia dice que tenían gracia con todo el pueblo. Y la Biblia dice que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Dios puede trabajar en la iglesia de la luz de Cristo así. Amén.
Dios lo hace. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Oremos. Señor, guíanos. Obra en mi vida. Y se van a levantar los discípulos en todos los campos. Más adelante, en Hechos capítulo 8, se levanta otro discípulo. La Biblia llama a este discípulo el eunuco etíope. En Ecobur se nació calidad África y el lugar. Iba a regresar a su pueblo este eunuco. Pero este hombre no conocía el evangelio. ¿Y cómo este eunuco pudo conocer el evangelio? La Biblia dice que el Espíritu Santo guió a Felipe. El discípulo Felipe, le dijo, acércate a este carro. Y a través de este encuentro, este eunuco conoció el evangelio, discípulo. Podemos llamarlo el primero, el último y el encuentro eterno que tuvo con el discípulo. ¿Qué de Abindaisa? Parga Kosuli. En estudios hago lo que ¿qué le da? Era su más que Cristo Bingasa. Ahora va a dar el Urbali. ¿Y a ganar de valor? Este es el encuentro. Este es el fruto, Buenacá. Lo que me encuentra con una persona que acepta a Cristo y va a andar ni me temblará. Este fue el primero, el último y el encuentro eterno que tuvo el apóstol. Por eso, discípulos, busquemos más discípulos. Discípulos preparados por Dios. Y uno de los discípulos grandiosos, de la época bíblica, en Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 15. Ananías Bausegorna y el discípulo Ananías Bausegorna y la Biblia dice que Dios habló a Ananías y va a ver a Soisa, ve que alguien te espera. Tú le ves dar benay, vete, tú a dar benay. Ananías o de Paula, te espera Saulo. Ananías Guayide, Saulo. Tú le vas a leer cristianos marogurgüet, ambega soy nae. Porque instrumento me escogido es este, para levantar a otros reyes. Ocusa. Por eso al discípulo, Dios envía discípulos. Amén. Así, si tú vives con incredulidad, así vas a vivir al lado de incrédulos. Discípulos se acercan a los discípulos. Esto es lo que ocurrió en Hechos capítulo 9, pero ahí no termina la historia. En Hechos capítulo 13, versículo 12, el procónsul, Cristo y se levantó el fruto del discípulo. En Hechos capítulo 16, versículo 14, se levantó Lidia en Filipos. Juan Pablo Amichuli y Lidia se levantó en el campo. Frutos. En Hechos capítulo 17, versículos 7 al 9, Dios levanta a Jasón en Tesalónica. Y todos discípulos margus con el campo guine. Soy solo donde la wea margani más no, ellos eran discípulos. En Hechos capítulo 18, del 1 al 4, se levanta Priscila y Aquila. Discípulos más. Y en Hechos capítulo 19, versículo 9, se levantan los discípulos de la escuela de Tirano, de Coburnuja. Así que la iglesia de la luz de Cristo tiene que ser una iglesia que levante discípulos. Que levanten el fruto del Espíritu Santo en los campos. ¿Eso? Discípulos que tengan, como vimos en el primer mensaje, el gozo del verdadero evangelio. Discípulos que se aferren a solo el reino de Dios. Y discípulos que solamente pidan la llenura del Espíritu Santo. Estos son los discípulos que la iglesia del lado de Cristo debe levantar. Amén. Para que nuestra generación, hermanas mar, ellos se van a levantar. Discípulos como Lidia, como Jasón, como Timoteo, como Priscila y Aquila, y discípulos como Romanos 16. La iglesia salud de Cristo. Así que la iglesia, cabre malo, discípulos. Amén. Discípulos que se levanten en el campo. Para concluir el mensaje, hermanos, el día de hoy. Iglesia,
Nosotros no tenemos otra respuesta. Audum Madame Margasov fue la respuesta huisa. Por eso la Iglesia de la Luz de Cristo, cada día, cada hora, debe pensar solo. Había un milagro. No hay otra respuesta para mi vida. Solo el Evangelio es mi gozo. Solo todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón tienen la bendición del Espíritu Santo. La Biblia dice que la bendición del Espíritu Santo es nuestras arras, es nuestra herencia, es nuestra garantía. Gracias por habernos sellado con el Espíritu Santo. Ahora podemos recibir la guía, ver la obra y los frutos del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria a ti en este tiempo. Y guía a todos los discípulos durante esta semana, solo con el poder del Espíritu Santo. Oramos, en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.